De nuevo me encuentro entre ustedes. Estuve antes de Navidades personándome en representación de Hablamos Español, pero en esta ocasión lo hago a título propio, impulsado por el grupo mixto de Vox, al cual grupo le agradezco que hoy pueda estar aquí y pueda exponer mis preocupaciones en torno a esta ley, que les anticipo que son bastantes. Pero claro, un cuarto de hora no da para tanto tiempo de que me permita hacer un desglose, un detalle, una matización suficiente para aclarar conceptos. Yo solamente quiero decirles que pues vuelvo otra vez a la idea de qué es la educación, ¿no? Esta ley yo creo que se aparta del concepto esencial de lo que es el principio que guía el fenómeno educacional, que es el ser humano, la persona. Esta ley, después de un farragoso articulado de muchas partes compiladas de muchas leyes anteriores, hace un refundido, casi 80 páginas, es una barbaridad para una ley, lo regula absolutamente todo. Es una ley que es muy intervencionista en los aspectos concretos que desarrollan el proceso educativo en las aulas y en los centros educativos, con lo cual luego paradójicamente habla de la autonomía de los centros, pero es la antítesis la ley de una autonomía de los centros, porque lo regula todo, tanto así como regula que el eje vertebral de la educación es el euskera. Una ley no puede tener un eje vertebral que tenga una lengua, una ley tiene que tener un eje vertebral humanista. Puede ser el ser humano que queremos, el modelo de hombre o mujer que queremos para el futuro en el siglo XXI, en una sociedad tecnológica. Puede ser un modelo humanístico desde un punto de vista existencial, guiado por los principios que recogemos del pasado, el legado histórico que se llama, el legado antropológico. Puede ser cualquier cosa menos una lengua. Una lengua es un instrumento de las personas. Pero claro, yo entiendo que para algunos grupos políticos de esta Cámara, por no decir la mayoría, la lengua es para ellos la supervivencia de la nación. Y yo les digo que a muchos ciudadanos, entre los que yo me encuentro, la nación vasca no significa gran cosa, o por no decir nada, porque esto que llaman ustedes nación, pues históricamente no lo ha sido hasta finales del siglo XIX, cuando un señor que se llamaba Sabino Arana puso en marcha este invento. Y entonces la lengua, yo entiendo que para ustedes, y lo digo con todo respeto, es el elemento sustantivo de eso que llaman ustedes nación. Y la escuela, por tanto, siento decirlo, es el instrumento, la herramienta para configurar las mentes y ocuparlas. Y no lo digo yo, lo decía Luis Elizalde, que era un nacionalista muy ligado a Sabino Arana, que en 1910, han pasado más de un siglo, decía, y es esto lo que se está haciendo. Les alabo la capacidad que tienen de persistencia en el empeño y de desarrollo de una ingeniería social para ocupar las mentes de los sujetos, de las personas, y lo han logrado. Es una habilidad digna de referencia respecto a lo que es la ingeniería del comportamiento y la ingeniería del molde cognitivo que se mete en las personas para que tengan un determinado concepto de sí mismos, que se desplacen, se desvinculen y se desvíen del hecho antropológico existencial previo, muy rousseauiano, por cierto. Rousseau decía que con su naturalismo que había que hacer tabla rasa y empezar de nuevo. Pues ustedes lo han hecho. Bravo, lo están consiguiendo. Hay que reconocerles una eficacia digna de toda alabanza, porque lo han logrado. O sea, lo han logrado ya. No hay más que ver el proceso de elecciones sindicales, de elecciones políticas, en fin. Muy bien, han logrado la conquista de las mentes. Pero claro, perdónenme que yo sea como la ves, Ernesto Ladrón de Guevara, López de Albina, Martínez Marigorta, Echevarría, mis apellidos, y siguen. O sea, no tengo... RH negativo también, No tengo ni un ápice de andaluz, ni de extremeño, ni de canario, ni de... Soy a la vez hasta el tuétano. Y dice
Vuelvo a Luis LC para no enrollarme demasiado. Las etapas que debe recorrer todo nacionalismo normal y, por tanto, el nuestro, son estas tres y por el mismo orden cronológico. Primeramente, la etapa social y cultural, en la que se va despertando y regando la conciencia de la nacionalidad y se va elaborando el programa sociopolítico que contienen las aspiraciones de la nacionalidad renaciente. Esta es la etapa fundamental, la etapa de las escuelas. La etapa de las escuelas, etcétera, etcétera. No voy a leer todo. Viene a continuación, aunque sin cerrar, la primera que sigue subsistiendo, la etapa política, durante la cual el nacionalismo, por medio de sus representaciones parlamentarias y administrativas, trata de incorporar a la vida pública al conjunto de soluciones estudiadas y elaboradas durante la etapa anterior. La política, esa ya la hemos cubierto también. Esta segunda es la etapa de las elecciones, de los mítines políticos y de todo el movimiento que esta clase de actuaciones lleva consigo. Finalmente, subsistiendo con las dos primeras, llega la final, la etapa del triunfo completo y pleno dominio. Estamos en ello. Muy bien, hemos logrado. Estamos en la etapa final, ¿vale? Pero yo tengo que aceptar esa etapa, o estas etapas previas. Yo no tengo por qué aceptarlas. Primero, porque mi lengua, como la ves, es la que yo he mamado de mi familia, la que he recibido de mis antepasados. Yo conocí a mi bisabuela con 90 años. Sabía alguna palabra en euskera, es verdad. Allí, por San Román de San Millán, Araya, Salvatierra, esa zona ya conocen, ¿verdad? Pero la lengua con la que hablábamos era esta que estoy usando yo. La lengua de Valdegovía es donde nació la lengua que estoy usando yo. Valpuesta, en esta zona, no es Valpuesta es Burgo, ya sé, ya me han dicho eso. No, para ir a Valpuesta hay que pasar por Álava, de cualquier punto que ustedes vayan. Es Álava también, el valle de Valdegovía, estamos en la lengua propia, esta sí que es lengua propia de los ciudadanos alaveses. Otros tienen la lengua vasca también. Pero ¿por qué tengo yo que soportar que a mí me impongan, a mis nietos, una lengua que, desde un punto de vista antropológico, filogenético, y nos remontamos, si quieren, no me da tiempo, a la historia, y ahí podríamos hablar extensamente, de la función de cómo se fundó Castilla, etcétera, en fin. Todo eso, el proceso de hispanización, no vamos a remontarnos a esos tiempos porque entonces me lío y completo el tiempo. Y veremos que es un atropello. Estamos ante un enorme atropello. Están atropellando a gente que tiene su lengua materna constituida desde generaciones pasadas. Yo he trillado todos los archivos de Álava para hacer mi tesis doctoral. Bueno, perdón, exagero, unos cuantos. Les puedo asegurar que no he visto yo presencia del euskera en los documentos, en los legajos. Lamento decirlo. Tesis doctoral, He leído ¿cómo se llaman? Las actas del territorio histórico de Álava que nos la dieron en Juntas Generales desde el siglo XVI. No encuentro nada de lo que ustedes dicen, perdonen. Pues, por tanto, ¿por qué tenemos que aguantar que hay una ley cuyo eje vertebral, lo dice, eje vertebral, es el euskera? A mí me lo tienen que explicar. Pero yo, como ya sé que el tiempo es muy limitado y se me va a acabar echando uvas, pues les voy a poner unas cosas ahí. Esto ya lo puse anteriormente, este gráfico que ven ahí es el informe PIRLS. Aquí está el País Vasco en comprensión lectora, aquí, lo ven ahí. Y voy a poner el puntero para que lo vean. Si funciona. Bueno, sin puntero, es igual. Ven ahí abajo, País Vasco, ahí, al pie de la gráfica. Y ven, y perdonen que me levante, como no tengo el puntero, ven este tramo, este rango que viene de aquí a aquí. Es con diferencia, salvo uno ahí arriba, que no sé a qué país pertenece, que es más ancho incluso que este, es de los más anchos. ¿Y por qué está aquí abajo? Está aquí abajo porque reúne dos características. Una, la característica principal que la comprensión lectora, que es la comprensión verbal, es de la capacidad de interpretación de textos orales y escritos para entender lo que se aprende, está por los suelos. Pero es que ahora, además,
En el último informe PIRLS, que por cierto el gobierno vasco no participa en él, habrá que preguntar por qué. Igual es por esto, ¿verdad? Porque este es del año 2016, este informe, que da estos resultados tan pésimos. En comprensión verbal, que es el principal factor primario de aprendizaje, porque el que no tiene una comprensión verbal eficaz a la hora de aprender se queda a las nubes, porque le faltan mimbres, les falta elementos cognitivos. Eso no lo digo yo, lo dice Vygotsky, Chomsky incluso, Piaget, en fin. Es decir, el elemento principal de conceptualización de pensamiento en el niño es el factor de desarrollo verbal. Si ese factor de desarrollo verbal se queda congelado en el tiempo, pues los egresos educativos son pésimos. Es lo que está pasando. Se maquille como se maquille, pero es que esto lo dice los informes de la OCDE. Yo me pregunto de nuevo, porque por si no se me ha oído bien, ¿por qué el gobierno vasco no ha participado en este informe último en la evaluación de los centros escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco? En Cataluña, en este informe último, ha salido en los medios de comunicación, yo me he enterado por eso, están en comprensión verbal muy mal. Dicen, ha salido un slot pésimo. ¿Por qué es eso? Es que es una cosa de pura lógica. Si un alumno, yo he sido profesor durante 40 años, soy doctor en pedagogía, filosofía y ciencia de la educación, como lo quieran llamar ustedes. Pero eso es una cuestión de lógica. Si un alumno aprende una lengua que no domina, que no es la lengua en la que piensa, llora y siente, ese alumno conceptualiza mal. Más si es una lengua tan contrapuesta y dispar a su lengua materna, como es el euskera. Yo le llamo el vascuence, que para mí es el término más adecuado. Entonces, ¿qué estamos haciendo, señores? Y la ley esta que nos traen ustedes, lo que hace es dotar a los centros de la capacidad de elegir la lengua. Pero es que luego no les deja decidirla, porque dicen el eje vertebral es el euskera. Podrían haber dicho el eje vertebral son la lengua vasca y el castellano. Podrían haber dicho las dos cosas. Y el castellano, la palabra castellano, cero. No hay ni una palabra que ponga castellano en esta ley, en ese texto de ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que sencillamente muy sencillo de entender. Ustedes siguen en el proceso, van a paso militar hacia la nación vasca, hacia la organización mental de la gente, y lo logran, es verdad, lo consiguen. ¿Qué le vamos a hacer? Son ustedes realmente eficaces en la labor. Bien, yo voy a decir antecedentes institucionales. Me parece que me faltan 2 minutos. Bien, un antecedente institucional en las Juntas Generales de Álava fue... Yo era procurador, por cierto, también en estos escaños estuve yo. Por allí, por los años 90. Estuve poco tiempo, pero estuve. Y conocí cómo se conformó la actual legislación educativa, la que tenemos, por cierto. Fernando Buesa era amigo y compañero mío de filas. Y le pegaron un tiro, ¿no? Bueno, no, un bombazo, mejor dicho. Y Recalde, que fue otro compañero de nuestro partido, que también consejero de educación, le pasó lo mismo. Hay que preguntarse por qué pasan estas cosas, ¿no? Pues 2 consejeros de educación al hoyo. Hombre, Recalde no acabó en el hoyo de primera instancia, acabó malherido de la mandíbula, pero sobrevivió, ¿verdad? Pero vamos, la intención estaba clara. Y se me queda la boca seca solo pensando en eso, porque se me conmueve el corazón. Día 24 de junio de 2006. Podría citar otros ejemplos. Juntas Generales de Álava, moción 10/2006 del 24 de abril, por la que se insta, he dicho 6, no, 4 tendría que ser, por la que se insta al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco a cumplir el artículo 16.2 de la Ley de Normalización del Uso del Euskera en la oferta de modelos lingüísticos. Dice, las Juntas Generales de Álava instan al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco a cumplir el artículo 16.2 de la Ley de Normalización del Uso del Euskera en la oferta de modelos lingüísticos en el territorio histórico de Álava y más en concreto en la oferta de los modelos A y B, ateniéndose al imperativo legal de adecuación a la realidad sociolingüística del territorio y a la voluntad de los padres considerada como derecho individual. ¿Quiénes votaron? El PNV también.
43 votos emitidos, 27 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención. Esto se aprobó con el voto del PNV. También, porque era una cosa razonable y lógica. Y entonces yo pregunto, y ya voy terminando, porque he terminado ya el tiempo. Pregunto, ¿cómo se concilia, cómo se conecta, cómo se hace diríamos, el encaje de la ley de normalización del derecho de la escuela con principios tan lógicos como estos que vienen en ese acuerdo de la moción esta? Hay dos más, pero yo por no entretener a ustedes. ¿Cómo se conecta esto con esa nueva ley? Ustedes han dado un salto al vacío y están en contradicción jurídica. ¿Y esa contradicción jurídica cómo la van a salvar? Claro, esto es una ingeniería jurídica que me van a explicar que sí, porque claro, la autonomía de los centros, ya. Pero la realidad, ¿cómo se conecta con la ley de normalización del uso del euskera? Derróganla. No se oculten en la sombra, derroguen esa ley de normalización del uso del euskera, pero ya no tiene efectividad, no sirve para nada. Con esta ley que ustedes quieren poner en marcha, se cargan la ley de normalización del euskera, porque uno de los principios esenciales es el respeto, la palabra respeto. ¿Qué es la palabra respeto? Respeto a la lengua materna. Mis respetos ante esta comparecencia. También es cierto que esta pasada semana hemos conocido los resultados de la última evaluación PRIS, como usted ha dicho, con unos datos muy negativos en cuanto a la comprensión lectora de los alumnos vascos. Sí que también ha dicho que, bueno, en esta última evaluación no hemos participado, el País Vasco ha determinado no participar. Mi pregunta es, ¿cómo interpreta usted esta renuncia y qué relación hay entre la comprensión lectora, a la que hacemos alusión, y la política lingüística en la escuela vasca? Luego también hay otra, ha dicho usted que usted es alavés, cosa que nos ha dejado muy clara con sus apellidos y que agradecemos. Y mi pregunta, por ejemplo, es ¿cuál considera que será el impacto previsible de este modelo en el que hay un único modelo educativo de capacitación y excelencia para los alumnos, por ejemplo, de una provincia en cuyo mayor población es castellano parlante? Hay que olvidarse que en el País Vasco hay 3 provincias y de estas 3 provincias, Álava, digamos que es en la que más se habla el castellano, indudablemente. ¿Cree que habría que diferenciar este modelo lingüístico en base a la pluralidad sociolingüística que hay en la población? Es decir, debemos adaptarnos a la mayoría social y al lenguaje que utilicen, si esa es su opinión. Y por último, ha incidido en un modelo educativo, y mi pregunta también va un poquito en esta línea. ¿Considera usted que la eliminación de los 3 modelos lingüísticos a la hora de educar a nuestros hijos está vulnerando el derecho de todas las familias a elegir en qué idioma quieren educar a sus hijos, sea euskera o sea castellano? Es cierto que tenemos 2 lenguas oficiales constitucionalmente reconocidas, como son el euskera y el castellano, pero de esta forma, eliminando los 3 modelos lingüísticos que hasta ahora nos daban cierta seguridad jurídica a la hora de elegir el modelo de nuestros hijos, se nos elimina este derecho y solamente hay un modelo en el que vehicularmente se utiliza el euskera, relegando el castellano al nivel de una lengua prácticamente extranjera. ¿Considera que esto va a ser clave para ese fallo, ese fracaso escolar de nuestros alumnos? ¿Crees que debería de ponerse nuevamente estos 3 modelos lingüísticos en este proyecto de ley como algo imperativo? Vamos a ver, consecuencias de la comprensión verbal. Vamos a verlo rápidamente. Ahí he hecho un redonchel otra vez en esa anchura de rango, ¿verdad? Bien, ahí tiene la curva de Gauss aplicada a esa gráfica, esa lo he hecho yo. La curva de Gauss es, en el centro es como un montón de arena, en el centro está el mayor número de granos, o en este caso de sujetos, de personas. Ahí está el bloque de los que están, vamos a decir, en la normalidad, en la moda. Y a los rangos de izquierda a derecha pues están los menores de comprensión verbal y los mayores. Ven ustedes que en el tramo que está ahí abajo, está rodeado de una elipse que es muy ancha, está partida en 2, uno los que van bien y otros que van mal. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí lo tienen, un poquito aumentado. Eso rojo lo he hecho yo para que ustedes vean. Esa diferencia que hay entre el punto bajo y el punto alto significa la distancia social entre unos alumnos, los que van con una comprensión verbal pobre y los que van con mayor comprensión verbal. Es una de las mayores, como les he dicho antes, de la OCDE. ¿Qué significa eso?
que si ustedes, la izquierda, yo estaba en la izquierda en aquel momento, decíamos la educación como igualación social, como el principio de igualdad de oportunidades. Sigo pensando en eso, pero esto es la antítesis. Estamos creando una sociedad desvertebrada, una sociedad de una diferenciación entre clases brutal. El que más bajo está en comprensión es que el que más padece las consecuencias de la inmersión lingüística en total, haciendo caso omiso a su lengua materna. El que tiene mucho poder económico y una realidad social y cultural alta, que es el que está en el otro extremo, hacia arriba, hacia la moda, es el que está, por cierto, partido entre dos, en la parte normal, por decirlo así, no baja, pues ese tiene medios para sobrevivir ante una inmersión lingüística que incluso le puede ir mal, porque puede tener alguna disfasia, dislexia, lateralidad cruzada, disfunción funcional del lenguaje, puede tener cualquier 15% de la población tiene esos síndromes, que conste, de la población escolar. Ese 15% a la basura, ¿verdad? Bueno, pues tiene medios de atención que le hace sobrevivir en esa situación. Con lo cual, la estratificación social es más que nunca. Y ese es un problema que rompe los esquemas de quienes creíamos que la izquierda, el socialismo, en fin, es el mecanismo para igualar, no para dividir y distanciar. Esto es la antítesis de aquello. Y por eso está el estadístico esto tan bajo. Bueno, ya y paso, y ya último, eliminación de modelos lingüísticos, claro, ya lo he comentado, un modelo único consiste en café para todos y resulta que hay muchos que necesitan café descafeinado, café con leche, una infusión de té, otros de manzanilla. Cada uno necesita un poco de acuerdo a sus peculiaridades. Otro principio de la educación, adaptar la educación a la realidad y necesidades personales para desarrollar las potencialidades individuales. Es el individuo el sujeto de la educación, no es el sistema. El sistema está al servicio del individuo, eso creía yo, parece que ahora no. Parece que los parámetros de la política han cambiado. Claro, si al individuo lo desterramos de nuestras mentes, pues habrá individuos que, como ha pasado en Cataluña, se tiren por la ventana. Dos niñas que, como se ridiculizaban de lo mal que pronunciaban en la clase el catalán, pues optaron por tirarse por la ventana. ¿Qué les parece? Esa es la sociedad que estamos montando. Yo, desde luego, me bajo de esta sociedad.